En nuestras Biblias, el capítulo 5 de Mateo, continuación de nuestra lectura bíblica, en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras, le damos la bienvenida y les bendecimos en el nombre de Jesucristo a todos los que nos escuchan a través del internet. Para nosotros es un placer poder compartir las Escrituras, pues nos edificamos nosotros y también compartimos el bello pan del cielo, la gloriosa palabra de Dios con todos nuestros hermanos en toda Latinoamérica y donde nos escuchan del otro lado del planeta. Capítulo 5 de Mateo. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, bajo la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Estamos entendiendo aquí que en el capítulo 4 que leímos la semana pasada, hablamos con cómo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y cómo Satanás lo tentó. Vimos cómo Jesucristo comenzó su ministerio eligiendo a sus discípulos y entonces cómo Jesús recorrió toda Galilea, cómo fue llevado por el Espíritu a Galilea de los gentiles, a la tierra de Neftalí y Zabulón, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Y entonces el Señor empieza a recorrer las ciudades enseñando, predicando, sanando y libertando a los endemoniados. Y entra en uno de los mensajes llamados el mensaje del monte, el sermón del monte o el mensaje de la bienaventuranza. Aquí comienza una serie de el Señor empieza a enseñar una serie de principios referentes al reino de Dios. Y es interesante que en el versículo 1 podemos ver que había dos tipos de personas a quien Cristo dirigió este mensaje. Número uno, a una multitud que había allí, y viendo la multitud el Señor subió al monte, que es el monte de la transfiguración, el monte de los olivos, y sentándose en él vinieron a él sus discípulos. Otro grupo de personajes que podemos ver allí son los discípulos, los 12 discípulos de Jesucristo, se sentaron cerca de él, y entonces el Señor empezó a enseñar los principios de su Padre a estas dos clases de personajes, la multitud y a sus 12 discípulos. Y abriendo la boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vamos a parar un momentico aquí para desglosar estos versículos que leímos, ¿verdad? Para desmenuzar estos pasajes que hemos leído. Por eso he llamado el sermón de la bienaventuranza, porque él da una serie de bienaventuranzas a cierto tipo de personas que vivieran con unas características y un fruto determinado en su vida.
La palabra bienaventurados significa 3 veces feliz, dichoso, 3 veces feliz, dichoso. O sea que tiene que ver una dicha multiplicada, una dicha que viene multiplicada en bendición sobre aquellos que de alguna manera practican en su vida estos tipos de principios del reino de Dios. Aquí quiero hacer inferencia, y es muy importante a la iglesia destacar, que el Evangelio de Mateo, más allá de que fue escrito para demostrar a los judíos que Jesucristo sí era el Mesías prometido, es un evangelio y que narra no solo la vida, obra, ministerio de Jesucristo, sino que también narra sus enseñanzas, los principios fundamentales que rigen el reino de Dios. Y una de las cosas importantes es que cuando lleguemos a Mateo 28, nos vamos a dar cuenta que el Señor manda a los apóstoles, a los discípulos, ahora convertidos en apóstoles, enviados, a predicar el Evangelio a todas las naciones, a bautizarlos en su nombre y a enseñarles todas las cosas que Él les había enseñado. Lógicamente, podemos ver que este sermón de la bienaventuranza o el sermón del monte es una de las enseñanzas que el Señor le dio a sus discípulos, ¿verdad? Y que mandó a enseñar a todos los discípulos que se convirtieran bajo la predicación del Evangelio que ellos iban a hacer. O sea, que este sermón tiene total vigencia para la iglesia de hoy. Más allá que la sangre de Cristo ya haya pagado, ¿verdad?, la justicia, la salvación. Sin embargo, aquellos que han nacido de Dios, que tienen la naturaleza de Dios en sus vidas, dan fruto. El Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra de Dios para que de alguna manera vivan y reciban la dicha de estos principios espirituales. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es importante destacar que el versículo 3 del capítulo 5 habla de los pobres en espíritu. No está hablando de los pobres económicamente hablando, financieramente hablando. Porque nosotros, no sé si usted, yo creo que usted lo ha podido ver, que hay gente con mucho dinero, ¿verdad?, que en su vida tiene mucho dinero, a su haber, pero vive una vida miserable, ¿verdad? Y el dinero no lo ha hecho feliz. No sé cuántos de ustedes que nos escuchan a través de la internet tienen bienes materiales y tienen mucho dinero, pero usted más que nadie me podrá decir si el dinero lo ha podido hacer feliz, ¿no? Hay gente, ciertamente el dinero suple las necesidades, pero no da la felicidad. Yo he visto mucha gente rica materialmente, pero pobre en espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de mendigos espirituales, no está hablando de mendigos materiales. Ahora bien, aquí la pobreza espiritual no se refiere a la decadencia espiritual del hombre, sino tiene que ver con la humildad, con la humildad espiritual que el hombre tiene. Bienaventurados son cuando son pobres en espíritu o humildes en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es de los humildes de espíritu, no de los soberbios, porque bien dice la Escritura que ningún soberbio heredará el reino de los cielos. No es de los orgullosos, porque el orgullo no viene por Dios, y yo quiero hacer un énfasis aquí, recalcarlo. Sí, que se lo merecen todos, que es por su obra y que han llegado a la grandeza. Inclusive yo he escuchado colegas míos, pastores, que Dios les bendiga, a todos los que sirven en la obra del Señor, pero he escuchado lastimosamente esta frase que habla de lo que hay en su corazón. Y dice: estoy orgulloso de la iglesia que Dios me ha dado.
estoy orgulloso del líder de evangelismo, estoy orgulloso de ustedes. Y el orgullo no procede de Dios, el orgullo viene de Satanás. De hecho, el pecado de Satanás fue enaltecerse en su corazón, enorgullecerse de que era el ángel más bello, el más creado, ¿verdad? El más poderoso de todos. Y se enorgulleció su corazón y se llevó de altivez, y entonces vino la caída, ¿verdad? Entonces, es importante destacar que aquí no está hablando de la pobreza espiritual de un perdido, la bienaventuranza, sino que está hablando de la humildad espiritual. Porque el que es humilde se humilla delante de Dios, se rinde delante de Dios, reconociendo que necesita a Dios todos los días. Es humilde y reconoce que solamente en Dios está su salvación, ¿verdad? Y que todo lo que ha alcanzado en la obra ministerial, y que todo lo que ha alcanzado en la vida, en su trabajo, en su vida familiar, solamente ha sido por la gracia de Dios. Y cuando un hombre de Dios es humilde de espíritu, ¿verdad? No está hablando de humilde material, porque yo he visto gente pobre bien orgullosa. O sea, no tiene nada que ver aquí la pobreza o la riqueza, tiene que ver más que todo con la humildad espiritual, no la pobreza espiritual, sino la humildad espiritual. La palabra humilde también se traduce en el castellano como pobre, y ahí se usa la palabra pobre en espíritu, que quiere decir humilde en espíritu. O sea, que tiene un espíritu humillado delante de Dios. Estos son los que son bienaventurados, o dichosos, y son los que heredarán el reino de los cielos. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso Cristo dijo, exactamente, mi hermano Rafael, muy bueno, Rafael Sarmiento, muchos lo conocen en la internet, en el grupo de Facebook. Una bendición que Dios nos ha dado. Bueno, Rafael ha dicho muy bien, es como un niño. Cristo dijo, y lo vamos a ver más adelante en una de sus enseñanzas, que el que no fuera como un niño no puede estar en el reino de los cielos. Eso es así, y eso no tiene nada que ver con la inmadurez de un niño, ni con la necedad del niño. Tiene que ver con la humildad y la sencillez de un niño. Y eso se está refiriendo al Señor. Exactamente. O sea, hay bienaventuranza para los que están en el Señor de manera humilde, que son gente que han humillado su espíritu. Es interesante, ¿no? Y eso es uno de los principios más importantes del reino de Dios, la humildad, la pobreza espiritual, porque si algo conocemos, si de algo tenemos conocimiento de Dios, de los principios divinos, no es porque nosotros seamos más inteligentes que otros. Eso no es la verdad. Es porque a Dios le ha placido darnos su sabiduría, le ha placido revelarnos sus misterios, iluminar su palabra. Por eso es que cuando los discípulos volvieron, y vamos a verlo más adelante cuando leamos, volvieron gozosos, ya que habían estado fuera de demonios, resucitados muertos y todas esas cosas. El Señor le dice, no se gocen por eso, sino gócense porque su nombre está escrito en los cielos. Pero cuando termina de decirle esto, el Señor se maravilló y se gozó en el Espíritu. Y dijo, oh, te alabo, Dios Padre, Dios creador del cielo y de todas las cosas, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y te las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La palabra niño ahí se infiere a los humildes, no a los inmaduros, sino a los humildes, a los niños bebés, no ni a los niños bebés, sino está hablando de los que son como niños, de los humildes.
Entonces, ciertamente, nada más en este versículo 3, mire todo lo que hemos sacado, ¿verdad? Cuán importante es la humildad porque de ellos es el reino de los cielos. Sencillamente, ser como niño, ser pobre en espíritu, o humilde en espíritu, que debería ser la verdadera traducción de esa palabra, humilde en espíritu, es el reino de los cielos. Ahora bien, también pudiéramos decir que los mendigos espirituales, los pobres espirituales, o los de poco vida espiritual, o sea, los que están muertos espiritualmente, también hay una bienaventuranza para ellos, porque para ellos es que vino el Evangelio, para traer vida, y para bendecir y enriquecer la vida espiritual de los pobres espirituales, de los mendigos espirituales. Cuando van a la palabra pobre, humilde, que se traduce ahí en el griego, es interesante porque habla de mendigos también. Hay otra de las traducciones, mendigos espirituales. Está hablando de mendigos, de alguien que está necesitado. Por eso es que va humildemente a Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Una vez yo le pregunté al Señor, ¿por qué venía tanta gente con problemas a Cristo? Y por qué la mayoría de la gente que viene es con problemas. Gloria a Dios por los que no llegan por un problema al Señor. Pero la mayoría de la gente que llega a Cristo llega por un problema. Entonces, uno se pregunta el por qué, y un día le pregunté al Señor, bueno, porque son la gente que han entendido que no pueden más con sus fuerzas y que necesitan la ayuda de Dios para salir del hueco donde están. En cambio, el que dice que no tiene ninguna necesidad de Dios es aquel que no tiene problemas, que tiene dinero, que no tiene problemas, que todo lo tiene, ¿verdad? Que dice que no necesita de Dios para vivir. Entonces él nunca va a ir a Dios, ¿verdad?, para recibir de Dios, porque él dice que no necesita de Dios. No tiene problemas duros, entonces no necesita de Dios. Entonces, por eso su vida espiritual nunca va a ser enriquecida. No va a ser dichosa su vida. ¿No? Y por lo tanto va a permanecer en muerte y va a ir al infierno y no va a heredar el reino de Dios. Así que bueno, es interesante todo lo que podamos sacar de esta palabra que usó el Señor ahí, como pobre en espíritu. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bueno, uno pudiera decir aquí, bueno, como que Dios es masoquista, porque como que bienaventurados los que lloran. Porque bueno, Dios es un Dios, sencillamente no es que Dios sea masoquista, sino que Dios es un Dios de consolación. Dios consuela a los afligidos. A Dios le fascina en su naturaleza. Aquí vamos conociendo la naturaleza de Dios. En su naturaleza. A Dios le place pagar y consolar a los afligidos, a los que lloran, a los que sufren, ¿verdad? Y muchas veces por causa del Evangelio se sufre y se llora. Bueno, si tú sufres por causa de los perdidos, si tú sufres por causa de los sufrimientos que tienes por causa de ser cristiano o cristiana, si tú lloras y sufres por problemas y aflicciones en tu matrimonio, con tus hijos. Bueno, hay alguien que dijo que llorar no era de hombres, ¿verdad? Pero realmente cuando un corazón llora es porque está expresando lo que hay en su corazón, la aflicción, el dolor de su corazón. Y es ahí donde uno derrama el corazón delante de Dios, y ahí es donde está la bienaventuranza, donde uno pueda derramar y llorar delante del Señor, porque Dios nos ha dado al Consolador, al Espíritu Santo, que nos consuela, que nos fortalece. Un día yo estaba muy afligido porque en la transición de desarrollar el ministerio, nosotros sufrimos, mi esposa y yo sufrimos mucho menosprecio de compañeros del ministerio, inclusive de profesores que nos formaron a nosotros en el seminario. Y me acuerdo yo que yo sufría mucho, yo lo sufrí mucho, yo lo lloré mucho. Y un día ya me sentía sin fuerza, ¿verdad?
Y dije, Señor, yo pongo este dolor en mi corazón porque ver a mis hermanos con esta actitud no me edifica. Le dije, llorando en mi corazón, que fui para la parte de atrás del seminario y ahí lloré delante de la presencia de Dios. Lloré. Sí, tenía mi corazón enlutado por cuanto me sentía triste por la actitud de los llamados ministros, que era lo que Dios estaba usando y que para edificarse con su actitud estaban destruyendo la obra que ellos mismos construyeron. Y otra de las cosas es que ella también veía la actitud de los que decían ser hermanos de uno, que debían motivarte y apoyarte y orar por ti para que la obra de Dios se cumpliera en uno, terminaban menospreciando la obra de Dios. Entonces uno aprendió a perdonar, ¿verdad? Aprendió a perdonar, a sobrellevar eso, pero sin embargo el dolor estaba allí. Entonces un día yo no podía más y lloré delante de la presencia de Dios y dije, Señor, no volverá a hablar por nada de él, porque Cristo fue el que murió por mí, no fueron ellos. Yo no volveré atrás por ningún hombre, pero tengo mi corazón tristeza y lloré. Y una de las cosas tremendas fue que por primera vez en toda mi vida yo sentí un abrazo literal. Yo sentí un abrazo literal de Dios. Pero literal, lo digo. El Espíritu Santo me arropó y fue como un apretón que sentí. Y yo me levanté de la rodilla de las lágrimas que tenía, me puse en pie y empecé a decretar, no decretar lo que decretan por ahí, confesión positiva, no, a confesar la palabra de Dios, lo que Dios me había dicho, a confesar su palabra. Tú le das fuerza al que no tiene ninguna, tú fortalezas al cansado, y empecé a confesar la palabra. Y como dice la Escritura, creí, por tanto hablé. Entonces empecé a proclamar la palabra de Dios. Y el Señor me daba palabra en ese instante, me ministraba a mi corazón y a mi espíritu. Y yo me levanté con una fuerza de ese piso, con una alegría y un gozo. O sea, la alegría, en la tristeza se convirtió en gozo, en llanto. Así que yo no vi a mis hermanos, por más que tuvieron una actitud como los hermanos de José, que me metieron en un hoyo. No me sentí mal contra ellos, sino más bien me salí fortalecido de ahí y experimenté un poquito de esta bienaventuranza. Hermana y hermano que me escucha a través de la internet, quizás tú estás pasando momentos difíciles, quizás estás pasando menosprecio, rechazo de tus hermanos, quizás estás pasando por causa de la justicia momentos difíciles de los pecadores, de los vecinos, quizás estás pasando un momento difícil con tu hijo, escasez de alimentos, no sé qué estés pasando, estás sufriendo en este mismo instante. Pero el Señor enseñó en el monte de la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No está mal llorar, está bien llorar, porque para eso Dios nos dio el Consolador, al Espíritu Santo. Él te consuela, Él te fortalece en esta mañana donde estamos hablando. No importa donde estés en el país que estés, Dios es omnipresente. Y Dios tiene el poder de bendecir, bienaventurar. Hay una bienaventuranza para aquellos que lloran, que sufren. Si tienes un sufrimiento, ¿verdad?, y te sientes cansado y crees, o cansada, y crees que no puedes seguir adelante, Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansados, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Rinde, llora delante de Dios. No suprimas el llanto, porque hay una bienaventuranza para los que lloran. Ellos recibirán consolación. Gloria a Dios, porque hemos experimentado la consolación del Espíritu, hermanos. Y esta es para nosotros hoy también. Qué bello, qué poderoso y qué verdadera es la palabra de Dios. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Recordemos que
Israel era la heredad de la tierra prometida en su totalidad, desde la ribera del río Éufrates hasta la frontera de Egipto, hasta la ribera del río Nilo. Pero aquí realmente se está hablando, porque también la iglesia, aunque nuestra herencia no es terrenal, nosotros reinaremos con Cristo en la tierra, ¿verdad? Y es parte de precisamente el reino de Dios en la tierra, es parte de una de las herencias de los hijos de Dios, reinaremos con Cristo. Entonces, bienaventurados los mansos, los de mansedumbre. Ahora, los mansos tienen que ver más que todo, no con una persona que tiene que las estadísticas mansas, ¿no? Una persona, porque hay gente que tú ves, le llaman flemático en la psicología, que tiene una característica de su personalidad que es mansa, que no pelea con nadie, calladito. ¿Ah? Sí, como si fuera domesticado. Pero aquí no está hablando de ese tipo de mansedumbre de carácter, está hablando de la mansedumbre que produce el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. Es como dice mi hermano Rafael, domesticado por Dios, es una persona que se deja dirigir, pasar, alimentar por Dios, y es una persona que está sometida a Dios, que está rendida a Dios. Interesante. Y qué bello es el Señor. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo no sé si ustedes se acuerdan un tema que vi en la iglesia sobre el perdón, la llave que abre la puerta de la cárcel. Y vimos cómo Dios perdonó a uno que rogándole que le diera más tiempo para pagar, Dios le perdonó toda su deuda. Y cuando salió libre, vio a otro consiervo suyo que le debía una cantidad mucho menor de la que él le debía al Señor, y terminó ahorcándolo, y por más que el siervo le pidió que le diera tiempo para pagar, ni le perdonó la deuda, ni le dio tiempo, sino que lo metió en la cárcel. Entonces, el Señor, cuando se enteró de lo que hizo su siervo a través de los otros consiervos que estaban entristecidos por la situación que había sucedido, el Señor le dio: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu consiervo? Y bueno, lo entregó a los verdugos y lo entregó a la cárcel hasta que pagara los últimos cuadrantes. Ciertamente este hombre no actuó con misericordia como la misericordia que él recibió, ¿verdad? Pero hay una bienaventuranza en el sentido, ¿cuál es la bienaventuranza? Que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Hay una regla de oro que el Señor más adelante la vamos a leer, que dice: como quieren que los hombres te traten, así es ser tú con ellos. Entonces, hay gente que quiere que la gente sea misericordiosa con ellos, cuando ellos no son misericordiosos con los demás, ¿no? Inmediatamente condenan. Gente que condena a priori. Una cosa es juzgar el pecado y otra cosa es condenar a la persona. Dos cosas diferentes. Una cosa es que podemos condenar el pecado, juzgar el pecado, pero lo que nunca podemos hacer como seres, como hijos de Dios, es condenar a la gente, porque ese trabajo le toca a Dios. Solamente Dios juzgará y condenará. Lo que sí estamos llamados a condenar el pecado, pero a veces la gente, hay gente tan orgullosa en el cuerpo de Cristo, tristemente, hermano, que alguien viene humillado a pedir perdón y no los perdona. Entonces después quieren que ellos sean misericordiosos con ellos, que los tomen en cuenta. Pero hay una bienaventuranza, mi hermano, para los misericordiosos. Si tú eres el misericordioso, alcanzarás misericordia. Y eso es uno de los principios de la ley de Moisés, en el sentido de que todo lo que tú siembras cosechas, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrará y eso cosechará.
Si se siembra odio, no puede esperar cosechar. Aunque nosotros los hijos de Dios, aunque nos paguen con mal, tenemos que pagar con bien. Sin embargo, no podemos esperar del todo que siempre que nosotros nos comportemos mal, la gente pague con bien nuestros actos. Porque lamentablemente todo lo que sembramos eso cosechamos. Será verdad bienaventuranza para los misericordiosos, porque ellos, bueno, nosotros ya alcanzamos misericordia por gracia, ¿verdad? Jesucristo, Dios dio a Jesucristo su Hijo único, o Yeshua HaMashiach, en hebreo, para morir por los pecadores, pues eso es la misericordia de Dios. Ahora, si Dios entendió sobre nosotros su misericordia, ¿cómo no podemos ser nosotros misericordiosos con la gente? Entonces, uno de los elementos del fruto del Espíritu es que, como Dios tuvo misericordia de mí, yo también tendré misericordia de mis hermanos. Gloria a Dios. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué importante este versículo, porque habla de una bienaventuranza. ¿Cuál es la bienaventuranza que dice ahí? Bueno, ellos verán a Dios. Entonces, ¿quiénes verán a Dios? Los de limpio corazón. La palabra limpio ahí es la misma palabra que se traduce para santidad, pureza. Bienaventurados los de puro de corazón, o bienaventurados los de santo corazón. ¿Ves? Ahora bien, el escritor de los Hebreos dijo, sin la santidad, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Y esto fue lo que el escritor a los Hebreos enseñó, fue lo que el Señor enseñó aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, ¿dónde hemos sido enlaquecidos nuestros corazones? En la sangre de Cristo. Cristo nos limpió nuestro corazón con su sangre, nos purificó. Ahora bien, el escritor al proverbista Salomón dio un principio que dijo: de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si hay algo que tenemos que guardar puro, es el corazón. Ahora, hermano, usted me dirá, no, pero no es por obra. Esta obra la hace el Espíritu Santo. Ciertamente la hace el Espíritu Santo. Ahora, yo debo mantener mi corazón limpio. No permitir que se me vuelva a contaminar, porque el Señor me limpió. Y me está limpiando a través de la palabra de Dios, me está limpiando a través de la obra del Espíritu Santo dentro de mí, y me limpió por la sangre de Cristo. Ahora bien, todo lo que escucho y lo que veo va al corazón. Si lo que estoy viendo es novela, si lo que estoy viendo es pornografía, si lo que estoy viendo es mujeres desnudas, si lo que estoy viendo es mujeres en bikini, si lo que estoy viendo es basura, ¿qué va a haber en tu corazón? Basura. ¿Qué va a hablar tu boca? Basura, porque dijo el Señor, lo vamos a ver más adelante, de la abundancia del corazón, habla la boca. No ha elevado su corazón a cosas buenas. Claro, no ha elevado su corazón a cosas malas, guarda su mirada al mal. Entonces, Cristo es verdad, nos limpió con su sangre, el Espíritu Santo nos está purificando en el proceso de santificación, que dice la Escritura que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará a través de la palabra de Dios. Cristo va limpiando nuestro corazón, pero lamentablemente a veces estamos como la mujer que está pasando por esto, y la gente le pasa por encima donde está pasando por esto. Ella vuelve a pasar por esto a las huellas que le dejaron, y el mismo que le pasó la huella la vuelve a pasar y vuelve a ensuciar el piso. Entonces la mujer le va a decir, pero bueno, vale, tú no sabes que yo estoy limpiando. Tú no sabes que yo estoy pasando la mopa, pasando el trapero, le dicen en México, el trapero, el coleto en Venezuela, estoy pasando el trapo, ¿verdad? Al piso, estoy trapeando el piso, ¿verdad? Y tú vienes a ensuciarme lo que yo estoy limpiando, yo limpio y soy sucio, ¿verdad?
Entonces, es así. Dios limpiando el corazón y nosotros ensuciándolo. Y piensan que va a salir fruto bueno de esa vida. Bueno, el que practique el pecado del diablo, si lo que hay dentro de ti es perversidad, que va a salir de ti, pecado. Bueno, el pecado le da derechos legales a Satanás para esclavizar tu vida, y sencillamente nadie sin santidad verá a Dios, nadie entrará. Bien dijo Apocalipsis, capítulo 22, que allí no entrará ninguna cosa inmunda, y los perros estarán fuera, los homicidas, los fornicarios, los adúlteros. Entonces Cristo nos limpió con su sangre, mis hermanos. Amén. La palabra de Dios nos purifica porque su palabra es verdad. Amén. Su palabra nos hace libre. El Espíritu Santo que vive dentro de mí me santifica porque Él es santo. Amén. Ahora bien, cuida tu corazón, porque solamente los de limpio corazón verán a Dios. Porque para eso vino Cristo, para limpiar el corazón, para deshacer las obras del diablo. Entonces no sea que Dios te esté limpiando y tú le estés contaminando. Bienaventuranza, 3 veces dichoso, 3 veces feliz eres, si tienes limpio corazón, porque vas a ver a Dios. Bien dice el salmista David en el capítulo 24, ¿verdad?, del Salmo, que dice: ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, que no ha elevado su corazón a cosas vanas, que ha guardado sus ojos de ver el mal. Porque si tus ojos, si la lámpara del cuerpo son los ojos, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Eso lo enseñó Jesucristo. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas que verdaderamente estarán en ti? Entonces, guarda tus ojos de lo que ven y tus oídos de lo que escuchan. Es muy importante. Es el consejo. Ok. Versículo 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, la justificación que es por fe, por la verdad, ¿verdad? A veces la gente nos persigue porque estamos en contra del aborto, ¿verdad? La gente persigue a la iglesia quizás porque estamos en contra del matrimonio homosexual. La gente persigue a la iglesia porque estamos en contra de legalizar la droga, como algunos así lo quieren. La iglesia es perseguida, ¿verdad?, porque predicamos a Jesucristo, que es la justicia de Dios. Quizás algunos son perseguidos por ayudar al hambriento, por regalar una Biblia. Quizás otros son perseguidos por decir la verdad de Dios, por predicar la palabra de Dios. Y bien dijo el Señor: tú que me escuchas, que estás siendo perseguido por causa de la justicia de Dios. Bienaventurado soy por mi causa, cuando por mi causa os vituperen. Perdón, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad? Cristo padeció persecución por causa de la justicia. Juan el Bautista padeció persecución por causa de la justicia, porque lo dijo al rey Herodes, que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Al propio rey le dijo. Ok. Creo que le salté un versículo, perdón, a todos los que nos oyen. Le salté el versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es que eso es lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es paz, ¿verdad? Bien dijo el apóstol Pablo que el hombre de Dios no puede ser contencioso, sino amable. Entonces, los pacificadores son los que están buscando conciliar donde hay problemas.
Y eso es uno de los elementos de la naturaleza de Dios, la paz. Buscar la paz. Ahora, quizás algunos nos digan que porque predicamos que dice la Biblia que viene a ir a la tierra, quizás no nos llamen pacificadores. No, una cosa es que yo busque conciliar y buscar la paz con todos los hombres, y otra cosa es decir que va a haber paz mundial. No, la Biblia no enseña eso. Mi deber es predicar la verdad. La Biblia dice que viene el día de la ira, viene gran tribulación, cuando no la viva del principio, viene entonces ni la habrá. Que viene destrucción de los hombres impíos. Y yo debo anunciar eso para que los que escuchan y escuchan el mensaje se arrepientan y no sean destruidos, sino que reciban salvación. Son dos cosas diferentes. Ahora, el hombre de Dios siempre debe ser conciliador, no contencioso. A mí me estremece mucho ver a muchos hermanos llamados a ser cristianos en internet, en el Facebook, que se llaman hijos de Dios, pero que todo el tiempo están buscando contender con todo el mundo. Una cosa es contender por la doctrina y otra cosa es pelear por todo. Hay gente que a todo le busca un pleito. Y saquen este versículo. Hay que contender abiertamente por la fe, por la doctrina que hay en nosotros. Una cosa es contender por la fe y la doctrina y otra cosa es contender por dogmas, interpretaciones de doctrina. Cosas diferentes. Hay gente que pelea por todo. Si usted no cree en el arrebatamiento, bueno, no lo crea. Nosotros sí lo creemos porque la Biblia lo enseña. Pero bueno, hay que buscar la paz de todos nosotros. Ahora, no es lo mismo que buscar la paz con falsas doctrinas. No me malinterprete, porque eso sería ecumenismo. No estamos hablando de la paz con las falsas sectas y las falsas religiones. Lo que estamos diciendo es que uno debe buscar la paz con todos los hombres. Eso es todo. Ser un conciliador, ser un pacificador. Evitar el problema donde usted ve que va a haber un problema. Porque los hijos de Dios tienen el fruto del Espíritu. Hay cosas que a mí verdaderamente no me agradan para nada. Y parece que la sangre me enerva, ¿no? Usted sabe. Se me sube la bilirrubina. Pero una de las cosas es el dominio propio y es la paz. Y decir, no, hay que evitar, porque si yo contesto ahorita como estoy, yo lo que voy a crear es más contienda. No va a haber conciliación. Entonces mejor me calmo, espero que se me pase la rabia, entonces ahí comento. Y si ves que no hay paz, es mejor evitar. Ahora bien, escuchen, esto no tiene nada que ver con que, bueno, para evitar problemas yo no voy a hablar la verdad, confrontar la mentira y sacar a la luz a los falsos profetas. No malinterpreten. El Hijo de Dios es un pacificador que evita contiendas, que evita pleitos, pero es capaz de morir por causa de la justicia, es capaz de morir por causa de la verdad. Y el amor no calla, el pacificador tampoco calla. Pacificador es sencillamente un hombre que está buscando conciliación donde hay conflicto. Exacto. Está buscando estar en paz con todos los hombres. Eso es todo. Eso es. No es un hombre contencioso. No es que por cualquier cosa pelea, no. Es diferente. Bueno, seguimos adelante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este ya lo expliqué. Y bueno, y sigue el versículo 11, que es una continuación del 10, y dice: bienaventurados soy cuando por mi causa. O sea, esto es para los que padecen persecución por causa del Evangelio. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sí, al Señor le pasó. Al Señor lo ofendieron, lo vituperiaron, lo persiguieron, lo difamaron, le levantaron falso testimonio en el Sanedrín, hasta el concilio. Es interesante esto porque si el Señor padeció esto, entonces nosotros no somos más que el Señor, ¿verdad? El Señor es mayor que nosotros y aún así padeció por causa
de su propio nombre, pues padeció por causa del nombre del Padre. Y bienaventurados somos, deben de ser dichosos, cuando por causa de Cristo nos vituperen, nos persiguen y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, porque están mintiendo. La mentira no puede prevalecer contra la verdad. Ahora bien, debemos gozarnos, hay una bienaventuranza, hermano, cuando somos perseguidos por causa de Cristo. Hay gente que no quiere ningún tipo de persecución. Hay gente que no quiere que se metan con ellos, que se burlen en el trabajo y que la familia se burle de ellos porque son cristianos, porque tienen a Jesucristo. Cristo dijo, es imposible que no vengan tropiezos. Hay aquel por quien viene. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino, se lanzara al mar, que meterse con uno muy pequeñito. Porque la defensa la hace Dios. Pero eso nunca el Señor está diciendo que no vamos a tener persecución. También dijo, el mundo los aborrecerá, le dijo a los discípulos, lo vamos a ver cuando lleguemos al Evangelio de Juan. Ahí el Señor insista mucho de que el mundo nos va a aborrecer. Así que esto es una bienaventuranza. Si el diablo no se está metiendo contigo, tú que me escuchas por la internet, mi hermano aquí que estamos aquí en la mesa, si el diablo no se mete contigo, no levanta falsos testimonios contra usted, si el diablo no levanta hombres perversos contra ti, para vituperarte, para mentirte, para perseguir, para inclusive intentó de meterte preso o matarte inclusive, por causa del nombre de Jesucristo, usted está siendo un cristiano James Bond. ¿Cómo es eso, pastor? Un agente 007. Porque es imposible que un verdadero cristiano, que es evidente a la luz pública, no reciba vituperio, persecución y falso testimonio. Somos bienaventurados, hermano. ¿Por qué no vamos a entristecer porque alguien hable mal de uno? Que tú sabes que es mentira. No, porque el que dirá, no te preocupes de qué dirá, Dios se encarga de ti, no te va a dejar avergonzado. El testimonio es evidente. Entonces, generalmente cuando la gente viene a Cristo piensa que no va a tener persecución. Mira, viene mayor persecución, porque ahora el diablo es tu enemigo. Sí, por ahí dice, el Evangelio es un jardín de rosa. Ay, te lo cantan así, ponen la carita así. Y son rojos, váyalo. Sí, yo lo digo clarito. Cantan como rojo y viven como rojo. Pero no quieren problema, no quieren persecución. Los apóstoles recibieron persecución por causa de predicar el Evangelio. Ahora, la gente con miedo no predica el Evangelio porque sabe que no van a ser perseguidos ni superados. Pero si tú sabes, si tú llegas a entender y a comprender, mi hermano querido, mi hermana querida, que hay una bienaventuranza para los que son perseguidos por causa de su nombre, los que son vituperados y que son levantados falsamente testimonios, como lo hicieron con el Señor Jesucristo, como lo hicieron con el apóstol Pablo, como lo hicieron con Pedro, entonces, bienaventurados. Bien dijo Pedro, gócense porque son participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuál es el padecimiento de Cristo, pastor? Bueno, los padecimientos que el Señor sufrió cuando estuvo en la tierra predicando el Evangelio. ¿Qué padeció Él? Rechazo, persecución, falso testimonio, blasfemia, intentos de homicidio, y hasta que lo mataron a la final. Pero bueno, Dios lo permitió porque era un cumplimiento de la Escritura que Cristo debía padecer y morir. El Cordero de Dios debía derramar su sangre por los pecadores. Pero la persecución no fue por causa de la profecía. La persecución fue por causa de la predicación del Evangelio, del nombre del Padre, de decir que Él era el Mesías. Por eso fue que lo persiguieron. Entonces, si usted no está recibiendo vituperio, rechazo, burla, persecución, o inclusive intento de asesinato, usted es un cristiano agente secreto, un cristianito laico.
Porque si el diablo no te ataca es porque no le eres problema. Es más, cuando tengas problemas por el causa del nombre de Cristo, gózate. Bueno, vamos a leer el versículo 12. Mira lo que dice, que es una continuación del versículo 11. Es más, vamos a leer desde el 11 y el 12 juntos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Digan conmigo, gozaos y alegraos. Él dice ahí, entristézcanse, pónganse a llorar, tiemblen de miedo. Ahí dice eso. No dice, gozaos y alegraos. Digan conmigo, gozaos y alegraos. Digan conmigo otra vez, gozaos y alegraos. Otra vez, gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón es grande en los cielos, no en la tierra. Fíjense usted que está hablando del galardón celestial. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A los profetas de la ley los persiguieron por la verdad. A los profetas del tiempo de Jesucristo los persiguieron, al Señor los persiguieron. A Juan el Bautista lo mataron. A los apóstoles los persiguieron, los azotaron, los encarcelaron. A nuestros hermanos en el Imperio Romano fueron comidos por leones en el Coliseo Romano, mientras cantaban en adoración a Dios. Los reformadores murieron en la hoguera, murieron en la horca, fueron perseguidos los reformadores por decir que la salvación era por fe y no por indulgencia del Vaticano. Y si tú, por casualidad, estás siendo perseguido por causa del Señor, como los persiguieron a los profetas, como persiguieron al Señor y a los apóstoles, gózate y alégrate, porque eres participante de los padecimientos de Cristo. Y tu galardón es grande en los cielos. No está hablando de un galardón terrenal, está hablando de un galardón celestial. Aleluya. Gloria al Señor. Y bueno, después, vienen otras enseñanzas que el Señor desprendió del Sermón del Monte, que la semana que viene seguiremos compartiendo, porque este capítulo es largo y une a varios capítulos. Entonces, une tres capítulos, capítulos 5, 6, 7. Y entonces, vamos a ir por partes para poder desglosar y escudriñar bien cada versículo, cada texto, cada pasaje, ir por escudriñando cada tipo, todas las doctrinas que el Señor aquí las expone, poco a poco. Entonces seguimos la semana que viene con el capítulo 5 a partir del versículo 13, y la tarea no la hagan para que la hagan con el capítulo completo. ¿Vieron? Porque es un capítulo completo que van a hacer. Así que la tarea de esta semana no se va a hacer hasta que terminemos el capítulo 5. Y la semana que viene continuaremos con Mateo capítulo 5, versículo 13, hablando de la sal de la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza, por el alimento espiritual no adulterado, Señor. Por tu palabra de verdad que nos alimenta, Señor, tu palabra que es verdad. Padre, llénanos de tu espíritu para vivir estos principios. Llénanos de tu espíritu para caminar como Cristo caminó, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que nos escuchan a través de la internet. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Latinoamérica, en Europa, en Asia, en África, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Oceanía. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Norteamérica, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe. Señor, bendecimos, Señor, tu nombre, porque tú eres Dios. Padre, yo te doy gracias porque tú eres nuestro Señor que nos alimenta. Y Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro. Seas tú iluminando la Escritura, Señor, para aprender de ti, Señor. Ilumínanos, Señor, el entendimiento para comprender tu revelación, Padre.
Señor, en el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de error en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. El espíritu de engaño, el espíritu de mentira, de doctrina de demonio, falsa profecía, falsa doctrina, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Y que sea tu espíritu iluminando, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra bendita. Amén y amén. ¿Quieres?